¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos. Primer mensaje de la conferencia. El primer mensaje y el último mensaje siempre tienen alguna connotación particular, especial. Se espera del último mensaje que deje insertos en nosotros ciertos tópicos de lo que hemos contemplado durante toda la semana para que nos los llevemos puestos de algún modo y actitudinalmente sepamos lo que tenemos que hacer delante de Dios, porque Dios nos habrá estar demandando sobre lo aprendido. Se espera del primer mensaje de la saga que genere algún gustito dulce en los labios para seguir abrevando en las aguas del conocimiento de Dios a lo largo de toda la semana y estar atentos y alertas a lo que Dios tiene para decir. El Señor está N veces infinito por arriba de las circunstancias. Quisiera, personalmente, aunque sea, tratar de estar lo más cerca posible de las mismas al momento de abrir la palabra. Quo vadis? ¿Hacia dónde vamos? Nuestro tema en esta noche, en la obra de Dios en los tiempos actuales. Si le trasladas esta pregunta a un grupo de adolescentes o de jóvenes, seguramente la respuesta del otro lado sería muy sencilla. Muy bien, Daniel, definime obra de Dios. Y si bien este latiguillo que solemos utilizar muchísimo demanda seguramente mucho tiempo de expectación y de observación, casi que tendríamos que decir obligadamente que por lo menos tenemos que tratar de pararnos a comprender, aunque sea un poco, de lo vasto que este concepto puede enredar. A menudo tenemos un concepto ciertamente quizás un poco limitado de lo que es la obra de Dios. A menudo lo relacionamos fácilmente con la iglesia, con el misionero, con la institución, con la obra misionera, con el servicio, con la labor, con la tarea que hacemos todos los días, y de algún modo hacemos una especie de cisma entre aquello que no tiene nada que ver con el servicio, la obra y la iglesia y la obra de Dios. Verdaderamente es mucho más vasto, mucho más complejo, mucho más grande. La obra de Dios es todo aquello que opera en mi vida y se extiende desde mí a mi entorno de los valores de Dios. La obra de Dios es todo aquello que obra y actúa en mi iglesia y se extiende desde mi iglesia a su entorno de todos los valores de Dios. Por lo tanto, mi matrimonio es la obra de Dios. Por lo tanto, mi trabajo secular es la obra de Dios. Por lo tanto, mi relación con mi esposa, mi padre, mi madre, mi familia, mi relación con mi barrio, mi relación con las personas que me rodean, todo es la obra de Dios. Jesús es el gran enseñador, el objeto de la obra de Dios. Cuando en el 17 de Juan, después de decir que había acabado la obra que le había dado que hiciera, dijo: yo te he glorificado en la tierra. Es que el hecho de que las personas propias y extrañas puedan vernos a nosotros y decir que grande es Dios viéndome a mí, es el gran objeto y objetivo de esta obra de Dios en toda mi vida. Pablo también enseña de que está constituida esta obra de Dios con un conjunto de mini herramientas maravillosas a las cuales en Efesios 2:10 las denomina de un solo modo: buenas obras. Y dice más respecto a estas buenas obras en Efesios 2:10. No lo busquen porque no es nuestro tema. Pero aclara profusamente y profundamente que estas buenas obras son un acto de obediencia a Dios, porque Dios las preparó para que andemos en ellas. No dice que medianamente elijamos aquellas que queremos y aquellas que no queremos. No dice que sepamos seleccionar alguna correcta o no. Dice que le obedezcamos y que andemos en estas buenas obras, componentes de la obra de Dios que debe ser mi vida. Pero dice más el apóstol. Y te quiere decir, y me quiere decir, mi hermano, mi hermana, que estas buenas obras son parte de un regalo que Dios nos ha dado, porque las preparó de antemano para que andemos en ellas. Por lo tanto, si desobedezco y no ando en ellas, peco con desobediencia. Ahora, si desobedezco y no las cumplo, es porque no las valoro, y no valoro algo que mi Señor me está dando, el más grave y aún más profundo de los pecados. A menudo celebramos y festejamos aquellas cosas que nos han sido concedidas y dadas por el Señor: ser herederos y coherederos con Cristo. ¡Qué maravilloso! O pararnos en Mateo 28 y saber claramente y profundamente que el Señor que está en nosotros nos acompañará hasta el fin del mundo, y gritamos rápidamente: amén.
los derechos son maravillosos y enseguida nos abrazamos a ellos. A ver, si el Señor nos está diciendo claramente que no solo nos es concedido el creer, sino también el padecer, ¿por qué no tomo el deber con la misma felicidad y alegría que el derecho? Porque el Señor me honra indignamente aún por permitirme servirle. Entonces dice Pablo, entiendan esto. Estas buenas obras desde la persona de Dios han sido entregadas para que ustedes anden en ellas. Herramientas componentes de esta obra de Dios que Dios nos quiere dar, hermanos y hermanas. Somos engranajes del maravilloso aparato de la Iglesia de Cristo. Como engranajes me tengo que preocupar porque mis dientes estén perfectos y encastren el engranaje del lado para mover el eje que mueve el aparato de la Iglesia de Cristo. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad estar a esta altura de las circunstancias. Nosotros tenemos que extender la obra de Dios en estos tiempos actuales, extendiendo nuestras vidas y extendiendo las vidas de nuestras iglesias. Miren, esta noche nosotros vamos a leer un pasaje compuesto por unos cuantos textos y al cabo de ese pasaje vamos a proyectar un pensamiento y vamos a hacer un trabajito respecto a ese pensamiento. En primer lugar vamos a leer la Biblia. Un pasaje que podríamos decir tiene hasta cierta paradoja respecto a lo que estamos hablando. Pero en segundo lugar, vamos a proyectar un pensamiento y vamos a hacer un trabajito con él. Vamos a la Biblia. Hechos capítulo 2, versículo 23. ¿Por qué porciones paradójicas? Es fantástico estudiar la obra de Dios en tiempos actuales y ver cómo actúa Dios, porque me dice que para aprender tengo que irme 2000 años atrás. Capítulo número 2, versículo número 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Versículo 36. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Capítulo 4, versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Se acuerdan de aquel milagro de sanidad? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Versículo 32. ¿Podemos leerlo todos juntos en voz bien alta, el 32? ¿Sí? Versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común.
y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Capítulo 5, versículo 10. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Capítulo número 11, versículo 6, y con esto terminamos el relato. Versículo 26, está mal puesto en el PowerPoint, versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó ¿cómo? Por primera vez en Antioquía. Hasta aquí nomás con la lectura de la palabra. La obra de Dios en los tiempos actuales. Qué fantástico es poder observar de qué forma y de qué modo aquellos hermanos transmitieron aquel conocimiento que habían recibido. Qué extraordinario y paradójico es ponernos a pensar aquellas cosas que pasaron hace 2000 años para entender las que deberíamos hacer ahora. Pero además de un pasaje, dijimos que íbamos a proyectar una reflexión, y sobre esa reflexión vamos a emitir algún juicio de opinión. A ver la reflexión. Ya viene la reflexión, ¿eh? Están pensando por eso. Los hermanos de multimedia están allí. En los tiempos actuales, la Iglesia no ejerce la influencia que debe sobre el mundo, porque el mundo ejerce la influencia que quiere sobre la Iglesia. Lo repito, en los tiempos actuales, la Iglesia no ejerce la influencia que debe sobre el mundo, porque el mundo ejerce la influencia que quiere sobre la Iglesia. Una aclaración antes de hacer un trabajito, una aclaración nada más. Ni vos, ni yo, ni usted, ni yo, ni nuestras iglesias vamos a cambiar para mejor este mundo. Eso es inviable, imposible. Por ende, esos lemas que dicen Pilar para Cristo, Lanús para Cristo, Quilmes para Cristo, Bursaco para Cristo, Aedo para Cristo, Morón para Cristo, son prácticamente un mensaje publicitario sin un reflejo real de realidad. Por el contrario, nosotros sabemos que el hecho de que esto vaya cada vez en peor significa que nuestro Señor nos va a venir a buscar más rápido. Pero sepamos esto muy claramente. La Iglesia tiene que ejercer una influencia salvífica sobre este mundo para que las almas que están esclavas de Él salgan a la libertad del Señor. Y nosotros somos elegidos por Dios, aunque no lo podamos entender, para transmitir esto, ¿sí? Entonces repetimos el latiguillo. La Iglesia no ejerce la influencia que debe sobre el mundo, porque el mundo ejerce la influencia que quiere sobre la Iglesia. Mira a la derecha. Me dijeron que no me tenía que correr de acá, que me estoy atado. Mira a la derecha, todos los de la derecha, ¿sí? Yo les voy a pedir un favor, acá y arriba, divídanse arriba también, para un lado y para el otro. Quisiera pedirles que levante su mano bien alto. Todos aquellos que estamos de acuerdo con esta expresión, pero bien alta la mano. No, del lado derecho primero. Bien alto. Todos los que estamos de acuerdo, más alto por favor, para verlos bien. Bien alta la mano, bien alta, bien alta, bien alta la mano. Esperen, no la bajen, ¿eh? 97%. ¿La bajamos? ¿Sí? Porque hay alguno que tiene la mano acalambrada, me parece. ¿Bien? De mi ala izquierda, levante la mano bien alto el que está de acuerdo con esta expresión. Porque puede alguien no estar de acuerdo con esta expresión. Levante su mano bien alto, por favor. 98,5%. Casi 98% de promedio. La gran pregunta que nos tendríamos que hacer, mi hermano, mi hermana, todos, yo el primero, que estamos de acuerdo con esta expresión, ¿qué estamos haciendo para cambiarla?
Miren, ya no decir meramente qué fue lo que hice para caer en esto. Decir ahora, empecemos de nuevo, ¿qué vamos a hacer en este tiempo actual para cambiar esta realidad? Porque la responsabilidad es nuestra. Querido hermano, querida hermana, de 2000 años hasta esta parte, algo cambió. No fue el Señor. No fue la palabra del Señor. ¿Quieren un dato más? Tampoco cambió el imperio. ¿Pero cómo? Si en aquella época pasaban las cosas que pasaban, no cambió el imperio. Este imperio en el que vivimos sigue teniendo dueño, es Satanás. Sigue teniendo un empleado absoluto, que es un emperador, que será a veces un grupo económico, que será a veces el presidente de un país muy grande, que será a veces un holding empresario, que será a veces un grupo de multimedios. Él elegirá quién. Igual que en aquella época, un dueño y un emperador. Igual que en aquella época, súbditos que le sirven a ambos. E igual que en aquella época, esclavos de toda esclavitud. Eso no cambió. Capaz que cambiamos nosotros. Y que no estamos razonando y pensando la vida como aquellos hombres y aquellas mujeres la pensaron. Esto no es nuevo. Como tampoco esta reflexión es mía. Charles Spurgeon, 1880, escribió esto. Miró en Londres la sociedad de su época y la iglesia de su época y tuvo que decir que el mundo estaba ejerciendo una influencia tal que hacía que la iglesia no pudiera ejercer una influencia sobre él. Algo cambió, algo sucedió, algo pasó. Satanás, en una demostración absoluta de su no omnisciencia, de que no lo sabe todo, tardó muchos años. Por cada hermano que aniquilaban, por cada hermana que aniquilaban, 5 se entregaban al Evangelio. Los tomaban de las casas, los agarraban de los pelos, los tiraban al piso y los encerraban en una mazmorra. Sin ningún tipo de juicio, sin ningún tipo de actitud judicial alguna. Directamente a algunos los decapitaban, a otros a los leones, a otros a incendiarlos y prender fuego delante de todos los palacios de los emperadores. Y cada vez que aniquilaban uno había 5 que se entregaban. ¿Qué pasaba? La sociedad los veía. No podemos creer que toda la sociedad aplaudía la muerte de los cristianos. La sociedad los veía. Y en un momento determinado alguien se preguntaba: si morir esta muerte lo eligen porque este Jesucristo para ellos es importante, ¿quién será este Jesucristo para que tomen esta decisión? Y se entregaron. Hasta que Satanás se dio cuenta de algo. Voy a destruir no sus vidas, voy a destruir lo más preciado que tienen. Y años más adelante se decreta el cristianismo, la religión oficial del imperio. Satanás empieza a aniquilar la identidad, ya no el cuerpo, su sustancia, su esencia, lo que eran. Pero Dios siempre guardó su remanente fiel. Y hoy estamos aquí porque Él guardó su remanente fiel. Pero ¿cuál fue la actitud de aquellos hermanos y aquellas hermanas luchando de día en día por la extensión de la obra en sus tiempos? ¿Cuál fue la actitud? Miren, hubo 2 actitudes notables. La primera de ellas, el Señor Jesús la enseña rotundamente, con tan solo una palabrita, de tan solo 2 letras, hermanos y hermanas. La primera actitud de la iglesia primitiva para extender la obra de Dios en los tiempos en que les tocó vivir fue esta: ir. Es conmovedor pensar en el Señor decir en Mateo 8: los animales tienen lugar donde estar seguros y descansar, y yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Y uno piensa en los extraños y no les sorprende, piensa en los propios y se queda maravillado, piensa si el Señor no lo habrá utilizado como su propia renuncia, no lo sabemos. Ahora hay un hecho que es concreto. Cuando su fama se empezó a extender, tranquilamente el Señor podría haber dicho lo siguiente: bueno, Pedro, voy a tu casa, colocamos a María como mi secretaria
Vos y Juan y Andrés vayan caminando y empiezan a traer a la gente. Yo atiendo de 8 a 20. Habría una cola de kilómetros de personas, estoy seguro. Y él hubiera cumplido de algún modo, ¿o no? Llenó de polvo sus sandalias. Decidió ir donde la mente débil humana decía que no tenía que ir. Y decidió ir donde la mente humana decía que tenía que ir. Un judío metido en Samaria, en Juan 3. Pero un judío metido en Samaria que llega a un pozo público a la vista de todo el mundo. Un judío metido en Samaria que llega a un pozo público a la vista de todo el mundo y que se entrevista con una mujer. Un judío que llega a Samaria a un pozo público entrevistado con una mujer pecadora de todo pecado. Los discípulos lo agarraban del manto y no lo querían dejar ir en Juan 11. Los judíos te van a matar. No importa que sea Lázaro, no importa que esté Marta, no importa que esté María. Escúchame, te van a matar. Vayamos nosotros y muramos con él, decían irónicamente, ¿o no? Y él fue. En Mateo 9 lo miraban sentado con publicanos y pecadores. Él tenía que estar allí porque él había ido. ¿Quién se acercaba a un leproso? En Lucas 17. ¿Quién se acercaba a un leproso? ¿Y a 10? ¿Cuántos pasaron por encima de aquel hombre en el estanque de Betesda? 38 años allí. ¿Ustedes se piensan que es casualidad que él haya sido el único que se paró allí? Él tenía que ir. Y la obra de su padre habría de hacer como su propia comida. Y su padre le había dicho que tenía que ir. Y correría todos los escollos hasta su ir final, porque su ir final sería la cruz. Y todo lo que pasara en el medio seguía siendo ir. Conmueve de solo pensarlo, decirle a sus discípulos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Después de que dijo eso, pusieron las mochilas y se fueron impelidos a conquistar el mundo con el Evangelio. ¿Saben por qué? Ejemplo máximo de la conducción y el liderazgo les estaba pidiendo algo que él había cumplido. Queridos hermanos y hermanas, estamos yendo en nuestros tiempos actuales. Estamos yendo a la iglesia. Estamos yendo a los hermanos. ¿Por cuántos oraste esta semana? ¿Por cuántos oré esta semana? Tenemos una nota de color muy linda en la iglesia. Un grupo de hermanos decidió hacer una lista de oración y entregarla por familia impresa. Muchos la tenemos colgada en la heladera, ¿vieron? Todos los hermanos de la iglesia y los ministerios de la iglesia repartidos en 31 días. ¿Sí? A cada uno le toca un día. A mi familia le toca el 27. Es maravilloso la mañana temprano cuando llega un mensajito de texto diciendo: estuvimos orando por ustedes en esta mañana. Vamos a la necesidad del otro. Nos quedamos pensando en lo que al otro le pasa. Y yo voy, y después el otro va a venir. Y lo único que sale de eso es bendición, no les quepa la menor duda. Pero estamos yendo. ¿O tenemos a la iglesia como el evento del fin de semana? ¿Estamos yendo? ¿Estamos yendo a las personas, hermanos? Pero no me digas a tus compañeros de facultad, a tus compañeros del trabajo, todos ellos saben que sos cristiano, saben que sos cristiana. ¿Estás yendo a la gente en la calle? A veces creemos que para predicarle el evangelio a alguien en la calle tenemos que agarrarlo del cuello, obligarlo a convertirse, buscar agua para bautizarlo y después hacerlo pastor. 1 minuto 40 segundos alcanza y sobra. Y el impacto que generamos es absoluto. Hablarle de pecado, hablarle de necesidad, hablarle de la sangre de Jesucristo, hablarle del cielo y de la salvación. 1 minuto 40 segundos alcanza. De nuestro ajetreado tiempo, ¿vieron? Como iglesia, ¿estamos yendo? Miren, quiero hacer una composición del lugar para que ustedes me digan si estoy tan loco o no. Empecemos los frentes de nuestros templos. Están lindos, arreglados, prolijos. Los iluminamos. Y es muy lindo que los iluminemos. Allí en la iglesia pusimos esos aparatos que se prenden 1 hora y se apagan a otra, ¿vieron? Para que se vea bien el templo. Fantástico. Acomodamos los bancos, dejamos todo preparado. Se está acercando el domingo. Tenemos todo listo. Pues bien, busquemos el mejor director de reunión y después el mejor director de canto
preparemos los instrumentos, los instrumentistas, busquemos la mejor participación musical y como broche de oro, elijamos el mejor de los predicadores posibles. Con todo preparado, alineados, listos y perfectos, sentados en la iglesia, esperando que aquellos que no tienen a Cristo entren. En los tiempos actuales tenemos malas noticias. No quieren entrar. No quieren entrar. Les digo cómo cierra la ecuación. Nos acercamos al mejor de los predicadores y les preguntamos si tiene algún devocional para creyentes. ¿Sí o no? No se puede avanzar con la obra de Dios en los tiempos actuales si seguimos haciendo lo mismo. Porque si seguimos haciendo lo mismo, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Llegó el momento de dependencia de Dios, con un corazón sincero, decirle al Señor que nos muestre el camino, que nos dé sabiduría, que nos diga cómo hacer. Quizás en esta noche venimos dispuestos a pensar en qué métodos, en qué programas, en qué proyectos, cuál es el sistema. Les confieso que hace un tiempo cuando empecé a leer me preocupé por tratar de poder sugerir cosas y la verdad que no hay proyecto, no hay método, no hay programa, no hay seminario, no hay curso, si no hay actitud. ¿Quién soy yo para cuestionar si tengo que repartir un folleto o no en las ciudades? Si ni siquiera lo tomo en mi mano. Cuando lo tengo en mi mano lo arrojo como si fuera un volante de la vía pública. Es que no pasa por el sistema, no pasa por el proyecto, pasa por la actitud. Y estos hermanos y estas hermanas, siendo un copiativo de Cristo, dijeron, vamos a ir. Y fueron. Pero en segundo lugar, una actitud compuesta, podríamos decir. Que a veces nosotros tratamos con cierto criterio de orden, vivir y hablar. A veces entendemos no hay que hablar hasta que no se viva la vida cristiana, lo cual va un poco en contrapunto del momento en que hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón. Salía de nuestros corazones, fluía naturalmente la cruz de Cristo, no podíamos dejar de decirlo. Hoy miramos para atrás y decimos el fuego del primer amor, aquello que hacíamos. Anhelábamos hablar del Señor porque nos había hecho tanto bien, aunque no sabíamos encontrar Primera Crónicas. Claro que el apóstol Pedro nos exhorta a entender que si invocamos por Padre aquel que juzga sin acepción de personas, debemos conducirlo en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Todo el tiempo de nuestra peregrinación es nuestra vida de santidad. Si hablamos del Señor, vivamos una vida santa, nadie lo niega. Pero ¿quién dijo que tenemos que hacer silencio? Les cuento un ejemplo mío que es malo, por eso lo cuento. Compañero de trabajo, un colega, un profesional, muy conocedor de la vida, muy conocedor de las cosas, un tipo muy inteligente, por donde uno quisiera entrarle, era imposible entrarle con el Evangelio, dificilísimo. Un buen día dije, a este hombre le tengo que hablar por el silencio. Me voy a comportar tan rectamente que hasta el Señor me pueda felicitar. Voy a vivir de un modo y le voy a mostrar cómo se vive en la vida cristiana de tal forma que él solo se va a entregar al Evangelio. Después de tomar esta decisión, casi cronometrándolo, 2 años después, en un viaje de trabajo, estábamos sentados cenando. Este hombre me mira y me dice, para mí es un gusto trabajar con alguien como vos. Tenía 10 años más que yo, 10 o 12 años más que yo. Para mí es un gusto trabajar con alguien como vos. Porque sos serio, porque sos ético, porque no te corrompen, porque sos moral. Y yo dije, esta es la mía. Y lo logré. Me miró y me dijo, vos y yo somos iguales. Yo soy ético, yo soy moral, yo no me corrompo. A vos eso te lo enseñó la religión. A mí me lo enseñó mi padre y la vida. Perdí 2 años de tiempo. Mañana siguiente, en el desayuno, cuando estábamos hablando de fútbol, del color de la camiseta de Independiente, lo asocié con la sangre roja de Cristo. Le gustara o no le gustara, si fuera oportuno o no fuera oportuno. Pero no había dormido la noche. Vivir y hablar. No sirve el silencio. Vivir y hablar. 6
extiende la obra de Dios en los tiempos actuales con actitud, hermanos, yendo, viviendo y hablando. Pero aquellos hermanos de la iglesia primitiva lograron extender la obra de Dios en sus tiempos actuales en medio de circunstancias adversas que supieron utilizarlas para sí mismos. Ninguna de sus palabras y ninguna de sus actitudes estuvo lejos de la más férrea, contundente y absoluta oposición al mundo. Pásense por el versículo 23 del capítulo 2, por el versículo 36 del capítulo 2, por el 4 del 10 al 12, que no releemos por el tiempo. Y van a observar que en aquel discurso maravilloso los judíos estaban escuchando exactamente lo que no querían oír. El Señor Jesús es el enviado. Al Señor Jesús no lo crucificaron los romanos, lo crucificaron ustedes. Con el conocimiento de Dios preanticipado y como parte del plan de Dios. Pero sepan ustedes que ustedes lo tuvieron como la piedra reprobada. Pero Él era el enviado de Dios. Las tripas salían de su entorno cuando los judíos escuchaban esto. Versículo número 40. Para nosotros nos parece una expresión española extraña. Perversa generación. ¿Qué decimos con esto? No había ningún eufemismo. No había ningún acariciar el lomo a nadie. Se decía exactamente lo que se tenía que decir. Porque el que hablaba era Dios. Y no hablaban ellos. Y miles de personas aceptaron a Cristo porque el mensaje era contundentemente opuesto a lo que el sistema del imperio y el mundo entregaban. Queridos hermanos, en nuestros tiempos actuales vivimos un tiempo de mensaje light, pero no mensaje secular. El mensaje nuestro es light. Cuidado, no pronunciemos mucho la palabra pecado, porque la gente que no tiene a Cristo se va a poner mal, le va a resultar muy fuerte, le va a resultar muy difícil. ¿Saben qué logramos a partir de eso? Minimizar la culpa, minimizar la importancia del arrepentimiento, minimizar lo que significa la salvación, minimizar la obra de Cristo en la cruz. No se puede hablar con media palabra. Vivimos en un tiempo actual de mensajes light de la iglesia y de valores light. En los tiempos actuales se necesita una iglesia con una actitud comprometida ante el mundo. Vos y yo sabemos claramente que hay nenes que no pueden comer todos los días. Vos y yo sabés que hay gente que está mendigando aquí nomás, a 10 cuadras debajo de la autopista sur. Y también sabemos que gente muy acaudalada se está muriendo en las drogas. Y también sabemos que la hipocresía, la mentira, el engaño y la destrucción de los hogares está en aquellos que económicamente tienen. Porque el problema no es el dinero, el problema es el pecado. El asunto es si nos vamos a seguir debatiendo en si hacemos socialismo o no hacemos socialismo con el Evangelio. Y esto no es real. Hay que empezar a cambiar de mentalidad, acercarnos a la necesidad, folleto en mano y evangelización dispuesta y hacer las dos cosas a la vez. El Señor vio que las multitudes estaban cansadas, que estaban hambrientas. Y Él sabía claramente que después lo iban a seguir por la comida. Pero era la chance de tenerlos ahí para seguirle hablando. Si miramos lo social y no evangelizamos, somos un club de barrio. Ustedes saben que desde algún tiempo con algunos hermanos tratamos de trabajar en un ministerio llamado Juntos. ¿Quién sabe lo que es Juntos? Levante su mano. ¿Quién sabe lo que es Juntos? Levante su mano bien alta. Muy bien, la gran mayoría, nos deja un poco tranquilos eso. Mar del Plata, el año pasado, habíamos repartido zapatillas en una zona muy careciente con un método muy particular. Al cabo de una de esas reparticiones, hicimos un taller. Terminado el taller, se me acerca un abuelo, careciente de toda carecencia. 4 cajitas de zapatillas y 4 nenes alrededor dando vueltas. Me mira y me dice, mire, hace ya 3 años el municipio vino y nos regaló a todos frazadas. 2 veces vino y nos trajo 2 tandas de frazadas. 20 días después, venían con colectivos y camiones. Nos cargaban para ir al acto político en la plaza. Y teníamos que ir.
ustedes vinieron hoy, nos dieron zapatillas para nuestros nenes y nuestros nietos que la necesitaban. Y nos dijeron no que los sigamos a ustedes, sino a Jesucristo. 10 minutos antes había sentado el Señor en la predicación. ¿Se dan cuenta que no se trata tanto de método, ni de programa, ni de proyecto, sino de actitud? Aún en la más profunda de las oposiciones seguían adelante, y este concepto y esta idea no es otra cosa que la gran valorización de este concepto. Ante este mundo nos oponemos y nos ponemos de pie, producto de habernos sujetado y arrodillado ante Dios. Y lo que el Señor está buscando es exactamente eso de nosotros: oración, rodillas, y cuando salimos a la calle y cuando pensamos en los demás puestos de pie. Este mundo actual en el que vivimos solo puede evolucionarse si logramos arrodillarnos ante Dios de todo corazón y ponernos de pie ante Él, aún en la oposición. No os conforméis a este siglo, sino transformaos en la renovación de vuestro entendimiento. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cristianos que se plantan. No hay cosa más impactante que un entorno al que llega un cristiano y se modifica porque llegó él. Cuando aquellos que no tienen a Cristo, o cuando aquellos que no quieren vivir con Cristo, aunque dicen tenerle, modifican sus pensamientos, sus palabras, sus actitudes, porque llegó un cristiano fiel. Eso es plantarse. Y Pablo, en este versículo número 2, nos pone en dos extremos maravillosos. El no conformarse a este mundo es oponerse a Él, pero el entender cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta es comunicarse con Él. Y lo que la iglesia primitiva logró en la más férrea oposición fue oponerse al mundo y comunicarse con su Señor. Cuando se comunicaron con su Señor, experimentaron otra cosa muy singular y particular: la comunión entre ellos mismos. La obra de Dios en aquellos tiempos y en estos tiempos nacerá producto de cuánto nosotros levantemos la unidad que el Señor ya hizo en la cruz por cada uno de nosotros en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Perseveraban en la doctrina, y a partir de esa perseveración algunas cosas singulares empiezan a suceder. Se dieron cuenta, en primer lugar, de que la manifestación de Dios estaba dispuesta para con ellos. ¿Se fijaron? El Señor hacía milagros, prodigios y señales por intermedio de los apóstoles. La gente era conmovida. El Señor se manifestaba a través de ellos. Habían buscado a Dios. Y cuando un hijo suyo lo busca, Dios no se esconde. A veces creemos que Dios está escondido, ¿no? Dios no está escondido. Está esperando que mi corazón se abra para actuar a través de mí. Pero mientras yo lo siga dejando cerrado, me seguirá llamando, llamando y llamando para que lo abra. Querido, no es nuestra capacidad lo que tenemos que buscar. No son nuestros dones lo que tenemos que buscar. No es nuestra inteligencia lo que tenemos que buscar. Lo que tenemos que buscar es Dios. Y estos hombres y estas mujeres, en la búsqueda de Dios, en primer lugar, vieron cómo se manifestaba con todo su poder. Pero en segundo lugar, cuando fueron a buscar a Dios, se encontraron con los demás. La perla preciada más extraordinaria tiene que ser mi hermano. Tiene que ser mi hermana. Lo mejor que tengo alrededor tiene que ser el otro. Y mi corazón tiene que estar dispuesto totalmente en función y en pos de Él. Cuando ellos fueron buscando a Dios, encontraron a los demás hermanos. Entonces nos enseña el capítulo número 2 que compartían para las necesidades de todos. Entonces nos enseña el capítulo número 4 que todos eran de un mismo corazón y una misma alma. Si no nos encontramos con los hermanos, es probable que no estemos buscando al Señor. Porque la gran exhortación
oración de la Biblia es que yo tenga la capacidad de ver al Señor en el otro. Porque ese otro es de mi misma matriz. Ese otro fue formado igual que yo. Ese otro es como yo. Y el Señor lo puso a mi lado precisamente por eso. Entonces en el 17:23 del Evangelio de Juan, el Señor es contundente. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Cómo dice? Que los de afuera vean a los de adentro y quieran entrar. Para extender la obra de Dios en los tiempos actuales, nosotros podemos considerar que tenemos una enorme deuda externa de puertas afuera. Pero sepamos claramente que hay una deuda interna de puertas adentro que tenemos que pagar. Le transmitiremos a los demás el amor de Dios cuando los demás vean el amor entre nosotros. Para que sean perfectos en unidad y que el mundo crea que tú me enviaste. El Señor es contundente. Para que otros quieran estar adentro, están ustedes. Y la obra de Dios en estos tiempos actúa cuando la iglesia se mueve en este sentido. Lo que ocurre, mi hermano, mi hermana, que nosotros, si hay algo que debemos sostener en nuestra identidad, esa bolsa de gatos satánica, donde con tantos nombres distintos se pusieron tantos que dicen seguir a Dios. Y nosotros, teniendo en nosotros, en nuestra mente y en nuestra proclama, el mensaje más extraordinario que cambió la vida y puede cambiar de los otros, no estamos evolucionando en este mundo actual. Y el profeta lo reclama. Porque temía a Dios, digo, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Y qué se necesita para que un fuego se avive? En primer lugar se necesita viento. En segundo lugar se necesitan leños. En el avivamiento de la iglesia el viento siempre está. Es más, es perfecto, es infalible. Sopla con el soplido que quiere y con su voluntad. Puede ser un silbo apacible o puede ser lo que nosotros no podamos ni siquiera entender, como Él quiere y se le antoje. El viento siempre está. El tema son los leños, porque los leños somos nosotros. El leño puede estar húmedo. Cuando el leño está húmedo, el viento sopla y levanta rocío. Ahora, el leño puede estar seco. ¿Quién quiere ser un leño seco? El leño puede estar seco. El viento sopla sobre el leño seco y el leño levanta polvo. Aquellos hermanos, y nosotros debiéramos hoy ser un leño al rojo vivo. Porque cuando el viento sopla, el leño al rojo vivo se expande, abraza, quema, incinera, se extiende, prende, prende, prende y prende. Y otros se contagian, y otros se enganchan, y otros quieren ser leños al rojo vivo. Y tantísimo leño al rojo vivo va a extender la obra de Dios en estos tiempos actuales, desde nuestro corazón, desde el seno y el corazón de cada iglesia local. Y habremos de una vez por todas llevar el Evangelio el tiempo necesario hasta que el Señor venga y nos lleve para siempre con Él. En tiempos actuales, mi hermano, mi hermana, como dice una vieja canción, hay que salir de las paredes. Las calles están llenas de muertos y una iglesia verdadera tiene vida. Vamos, hay que ayudar. Las paredes
no son el templo. Las paredes pueden ser nuestro egoísmo, nuestra falta de compromiso, nuestros intereses personales, nuestra manera propia de entender la vida. Hay que tirar abajo las paredes y desde nosotros hacia los otros extender la obra de Dios en estos tiempos. No importa que sean posmodernos, posglobalizados, tecnologizados, materialistas, humanistas, iluministas, filosóficos, psicológicos, llámenle como quieran llamarle. Dios sigue buscando los mismos leños encendidos y el rojo vivo para transmitir su verdad. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? Levantamos la mano y dijimos claramente que la iglesia no está influenciando al mundo como el mundo influencia a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Yo. Que Dios los bendiga.